48 horas. No tenía más tiempo. 48 horas hasta que se pusiera en marcha el plan que llevaba meses preparando en secreto. 48 horas hasta que un abogado llamara a su puerta y le entregara los documentos que cambiarían su vida para siempre. 48 horas hasta la libertad. Pero Carmen Schneider nunca viviría ese momento. En la noche del 17 de marzo de 2023, una mujer que pesaba 380 kilos y llevaba más de un año sin poder salir de su dormitorio, fue agredida por el hombre que una vez le juró amor eterno. El desencadenante de este acto violento fue tan banal que incluso los investigadores más experimentados sacudirían la cabeza más tarde. 2 porciones de pizza. 2 simples porciones de pizza que Carmen había comido en un momento de hambre desesperada desencadenarían la cadena de acontecimientos que acabarían con su vida. Sin embargo, la historia de Carmen Schneider no comienza en esa habitación de Bielefeld, sino a 3.500 kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad del estado mexicano de Jalisco, donde una niña llamada Carmen Guadalupe Hernández vino al mundo el 3 de abril de 1967. Sus padres, Roberto y María Hernández, eran gente sencilla que trabajaba en la agricultura y crió a sus 6 hijos con los valores del trabajo duro, la fe católica y la lealtad incondicional a la familia. Carmen era la 4ª hija y la única niña después de 3 hermanos, lo que le confería una posición especial en la tradicional familia mexicana. Su madre la trataba como a una princesa, mientras que sus hermanos la protegían como si fuera un tesoro precioso. Ya de niña, Carmen demostró un talento extraordinario para los números y la organización. Mientras sus compañeros de clase luchaban con simples operaciones aritméticas, la pequeña Carmen resolvía complejos problemas matemáticos con una facilidad que sorprendía a sus profesores. Su padre se dio cuenta pronto de que esta niña estaba destinada a algo más que a trabajar en los campos que habían alimentado a generaciones de su familia. Con grandes sacrificios económicos, Roberto y María permitieron a su hija asistir a una escuela secundaria en Guadalajara, donde Carmen vivía en un modesto internado y solo veía a su familia durante las vacaciones. La separación fue dolorosa para todos, pero Carmen entendía que no debía desperdiciar esta oportunidad. En 1986, con 19 años, Carmen terminó el bachillerato como la mejor de su promoción. Sus resultados fueron tan impresionantes que le ofrecieron una beca para estudiar economía en la Universidad de Guadalajara. Durante 4 años, Carmen estudió con una ambición que impresionaba y a veces intimidaba a sus compañeros. Trabajaba a tiempo parcial en una oficina de contabilidad, enviaba cada peso que ahorraba a su familia y a menudo solo dormía 4 o 5 horas por noche. Cuando se graduó con honores en Administración de Empresas en 1990, era la primera persona de toda su extensa familia que había asistido a la universidad, y mucho menos se había graduado. Sin embargo, las oportunidades laborales en México eran limitadas, especialmente para una joven de origen humilde sin conexiones familiares en el mundo de los negocios. Carmen pasó 2 años frustrantes aceptando puestos mal remunerados muy por debajo de sus cualificaciones, mientras que sus compañeros masculinos con peores títulos la adelantaban en la carrera profesional. La injusticia le quemaba el alma, pero Carmen no era una mujer que se rindiera. Si México no le ofrecía las oportunidades que se merecía, las buscaría en otro lugar. En 1992, con 25 años, Carmen tomó la decisión más valiente de su vida. Envió solicitudes a empresas internacionales en Europa y recibió una oferta de una empresa de producción mediana en Bielefeld, Alemania. La decisión de irse a Alemania significaba más que un simple cambio de trabajo.
Significaba dejar a su familia, dejar atrás su cultura y empezar de nuevo en un país cuyo idioma apenas hablaba y cuya sociedad le era completamente ajena. Su madre lloró durante 3 días cuando Carmen le dio la noticia. Sus hermanos intentaron disuadirla, argumentando que una mujer soltera no debía mudarse sola tan lejos. Pero su padre, el sabio Roberto, tomó el rostro de Carmen entre sus manos endurecidas por el trabajo y le dijo algo que ella nunca olvidaría. «Mija, has nacido para cambiar el mundo. Ve y muéstrales de lo que es capaz una Hernández». En septiembre de 1990, Carmen Hernández aterrizó en el aeropuerto de Düsseldorf con 2 maletas, $500 ahorrados y el corazón lleno de esperanza y miedo. Los primeros meses en Alemania fueron brutales. El idioma era increíblemente difícil. El frío del invierno superaba todo lo que había experimentado jamás, y las diferencias culturales a veces eran abrumadoras. La franqueza alemana, para alguien que había crecido con la cortesía mexicana, a menudo le parecía una descortesía. La distancia de sus compañeros de trabajo le hacía echar mucho de menos el calor y los abrazos de su familia. Pero Carmen no solo era inteligente, sino también increíblemente adaptable. Asistía a clases de alemán después del trabajo. Estudiaba el idioma con la misma intensidad con la que había estudiado matemáticas y se obligaba a hablar con sus compañeros, aunque cometiera errores. En 2 años, Carmen hablaba alemán con fluidez, con solo un ligero acento que algunos encontraban encantador. Su trabajo era impecable, su puntualidad legendaria y su capacidad para resolver problemas financieros complejos la habían convertido rápidamente en una empleada indispensable. En 1994 fue ascendida a contable jefe, un puesto que normalmente ocupaban alemanes con 20 años de experiencia profesional. Carmen llevaba 22 años en Alemania y había conseguido ese puesto en solo 2 años. Su salario no solo le permitía vivir cómodamente, sino también enviar dinero regularmente a México, donde su familia pudo abrir un pequeño negocio gracias a sus remesas. Sin embargo, mientras su carrera profesional florecía, la vida privada de Carmen seguía vacía. Los hombres que conocía en Alemania parecían intimidarse por una mujer mexicana de éxito profesional o la exotizaban de una manera que le resultaba profundamente incómoda. Varias relaciones breves terminaron porque los hombres no sabían cómo tratar a una mujer que ganaba más que ellos o tenía objetivos profesionales más claros. Carmen empezó a aceptar que tal vez pasaría su vida sola, centrada en su trabajo y su familia en México. No era infeliz con esa perspectiva. Tenía un propósito, éxito y la satisfacción de poder mantener a su familia. Eso tenía que ser suficiente. En el año 2000, a los 33 años, el cuerpo de Carmen comenzó a cambiar de una manera que al principio no entendió. Siempre había tenido tendencia al sobrepeso, una herencia genética de su madre, combinada con su afición por la rica cocina mexicana que se preparaba los fines de semana. Pero ahora estaba engordando rápidamente, a pesar de que sus hábitos alimenticios no habían cambiado. En 6 meses había ganado 15 kilos y luego otros 20 en los siguientes 6 meses. Preocupada, consultó a varios médicos, que al principio atribuyeron su aumento de peso al estrés y la falta de ejercicio. Solo después de varias consultas frustrantes, un endocrinólogo diagnosticó el problema. Carmen padecía un grave hipotiroidismo combinado con síndrome de ovario poliquístico, trastornos hormonales que habían ralentizado drásticamente su metabolismo y hecho prácticamente inevitable el aumento de peso. El diagnóstico le produjo alivio y desesperación. Alivio porque ahora sabía que su cuerpo no la traicionaba por falta de disciplina, sino por factores médicos que escapaban a su control.
Desesperación porque las opciones de tratamiento eran limitadas y los médicos le dijeron con sinceridad que perder peso sería extremadamente difícil. Carmen comenzó un tratamiento hormonal, trabajó con nutricionistas y probó diferentes programas deportivos. Algunos le ayudaron temporalmente, pero la tendencia general siguió al alza. A los 35 años pesaba 110 kilos, a los 40, 165 y a los 45, 230. El aumento de peso no solo afectaba a su salud, sino también a sus interacciones sociales. Se daba cuenta de cómo la gente la miraba en la calle, cómo los asientos del transporte público se volvían de repente estrechos, cómo los dependientes de las tiendas de ropa la trataban con un juicio mal disimulado. Lo peor eran los comentarios de sus compañeros de trabajo que creían estar dando consejos útiles cuando le sugerían que simplemente comiera menos o hiciera más ejercicio, como si Carmen no hubiera intentado ya todo lo posible. La vergüenza que nuestra sociedad impone a las personas con sobrepeso se fue infiltrando poco a poco en la autoestima de Carmen, envenenando a la mujer orgullosa que había sido. Pero Carmen luchó contra esa vergüenza. Se negó a disculparse por su existencia o a esconderse. Siguió trabajando duro, fue ascendida a directora financiera de su empresa en 2008 y ganaba un sueldo que le permitía no solo mantener generosamente a su familia en México, sino también invertir en propiedades inmobiliarias. A los 45 años, Carmen poseía 3 apartamentos en Bielefeld que alquilaba y había acumulado una fortuna de más de 1 millón de euros. Era una mujer de negocios de éxito que casualmente pesaba 300 kilos y no permitía que nadie minimizara sus logros por su físico. Pero a los 50 años, en 2017, el peso de Carmen alcanzó los 350 kilos y su movilidad comenzó a deteriorarse drásticamente. Subir escaleras se convirtió en una tortura. Caminar más de unos pocos metros era agotador y comenzó a sufrir de dolor crónico en las rodillas y la espalda. Su médico le advirtió que, sin una intervención drástica, posiblemente una cirugía bariátrica, pronto podría quedar completamente inmovilizada. Carmen comenzó a investigar clínicas bariátricas, consultó a especialistas y se preparó mentalmente para una cirugía que podría salvarle la vida. Estaba decidida a recuperar el control de su cuerpo, tal como había ganado el control de cualquier otro desafío en su vida. En el verano de 2019, a los 52 años, Carmen se dio cuenta de que necesitaba urgentemente ayuda en casa. Su peso había alcanzado los 380 kilos y las tareas cotidianas como ir de compras, limpiar e incluso cocinar se habían vuelto demasiado agotadoras. Con la eficiencia que había caracterizado su carrera profesional, Carmen buscó agencias de asistencia doméstica y finalmente publicó un anuncio en una plataforma de empleo local. Buscaba a alguien de confianza que pudiera ayudarla con las tareas prácticas, alguien que la tratara con respeto, sin compasión ni juicios. La remuneración era generosa, 2.000 euros al mes por 20 horas de trabajo semanales, un salario que atrajo a muchos candidatos. Entre las solicitudes que recibió Carmen, una destacó especialmente. Stefan Weber, de 39 años, originario de Dortmund, con experiencia en el cuidado de personas mayores e impresionantes referencias. Su carta de solicitud era cortés y profesional, y destacaba su paciencia, discreción y respeto por la dignidad de sus clientes. Carmen lo llamó y hablaron por teléfono durante 1 hora. La voz de Stefan era cálida y tranquilizadora, y su forma de hablar denotaba educación y madurez. Hizo preguntas reflexivas sobre las necesidades de Carmen. Escuchó atentamente cuando ella le explicó sus problemas de salud, y en ningún momento dio a entender que la juzgara por su peso.
Al final de la conversación, Carmen tuvo la sensación de haber encontrado a alguien que no solo estaba cualificado, sino que también poseía la inteligencia emocional necesaria para manejar con dignidad este delicado puesto. Acordaron una reunión personal para la semana siguiente, y cuando Carmen colgó el teléfono, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de haber encontrado ayuda sin juicios ni condescendencia. Esperanza de que Stefan Weber pudiera ser el asistente de confianza que tanto necesitaba. No podía saber que acababa de abrir la puerta al hombre que destruiría sistemáticamente su vida. No podía saber que detrás de la cálida voz y las palabras corteses de Stefan se escondía un frío cálculo, una incursión que había visto en Carmen, una presa perfecta. No podía saber que cada palabra que Stefan había pronunciado en aquella llamada telefónica había sido cuidadosamente elegida para provocar exactamente la reacción que él quería. Stefan Weber no era un cuidador paciente en busca de un trabajo significativo. Stefan Weber era un depredador con 3 décadas de experiencia en identificar y explotar a personas vulnerables. Nacido el 15 de noviembre de 1980 en Dortmund, Stefan creció en una familia que parecía normal desde fuera, pero que, a puerta cerrada, era profundamente disfuncional. Su padre, un mecánico de automóviles, era un alcohólico funcional que descargaba en su familia la frustración por una vida que no cumplía sus expectativas. Su madre, una mujer callada que trabajaba en un banco, había dejado de luchar hacía mucho tiempo y vivía en un estado de indiferencia resignada. Stefan aprendió pronto que el afecto en su familia no se daba libremente, sino que había que ganárselo mediante el rendimiento, la obediencia o la manipulación. En la escuela, Stefan tenía un rendimiento académico medio, pero era excepcional en su capacidad para leer e influir en las personas. En cuestión de minutos era capaz de reconocer quién tenía el poder en un grupo, quién buscaba reconocimiento, quién era vulnerable. Aprendió a adaptar su personalidad como un camaleón, convirtiéndose en un alumno aplicado con los profesores, en un amigo leal con los compañeros de clase y en un confidente comprensivo con las chicas. Nada de eso era real. Todo era cálculo, un experimento constante de manipulación social que Stefan perfeccionó mientras otros adolescentes luchaban con su identidad y su sentido de pertenencia. Después de terminar la escuela secundaria, Stefan trabajó en varios empleos, todos ellos con un patrón similar. Comenzaba con entusiasmo, se ganaba rápidamente la confianza de sus jefes o clientes, y luego empezaban a surgir irregularidades. El dinero desaparecía, surgían conflictos y Stefan pasaba a la siguiente oportunidad antes de que se produjeran consecuencias. Trabajó como vendedor, entrenador físico y cuidador en una residencia de ancianos. En todos los trabajos seguía el mismo patrón. Identificaba a alguien con recursos y vulnerabilidad, se ganaba su confianza, extraía lo que podía y desaparecía antes de que se descubriera la verdad. A los 39 años, en el verano de 2019, Stefan había llegado al límite de sus posibilidades. Su último trabajo como cuidador había terminado abruptamente después de que una familia sospechara que habían desaparecido las joyas de su madre, que padecía demencia. No se presentaron cargos. Stefan había actuado con demasiada cautela, pero el despido significaba que volvía a estar buscando trabajo y sus recursos se estaban agotando. No tenía ahorros, vivía en un apartamento barato en Dortmund y debía dinero a varias personas. Stefan necesitaba una nueva oportunidad y la necesitaba rápidamente. Cuando vio el anuncio de Carmen en la plataforma de empleo, Stefan reconoció inmediatamente el potencial.
Una mujer soltera y adinerada con una discapacidad grave que buscaba ayuda doméstica. Era exactamente el tipo de situación que Stefan prefería. Vulnerabilidad combinada con recursos, aislamiento combinado con necesidad. Pasó 2 días investigando todo lo que pudo encontrar sobre Carmen en Internet. Sus perfiles de LinkedIn mostraban una carrera impresionante. Sus inversiones inmobiliarias eran de dominio público y su presencia en las redes sociales era mínima, lo que indicaba que tenía pocas relaciones sociales cercanas. Perfecto. Stefan redactó su solicitud con precisión quirúrgica, inventó referencias de antiguos empleadores que ya no existían o no estaban disponibles y se presentó como el candidato ideal. Cuando Carmen llamó, estaba completamente preparado. Había ensayado sus respuestas a posibles preguntas, había ajustado su tono para lograr la mezcla perfecta de profesionalidad y calidez, y cada palabra estaba calculada para generar confianza. Al final de la conversación, Stefan sabía que la había convencido. Carmen Schneider acababa de invitar al zorro a vigilar el gallinero y no tenía ni idea del error que acababa de cometer. Cuando Stefan se dirigió al apartamento de Carmen una semana más tarde, llevaba una camisa impecable, unos vaqueros limpios y una sonrisa que había ensayado frente al espejo. Llevaba un pequeño ramo de flores, un gesto que había calculado como el equilibrio perfecto entre cortesía y respeto, no demasiado personal, pero lo suficientemente atento como para causar una impresión positiva. Cuando Carmen abrió la puerta, Stefan vio a una mujer que, a pesar de su enorme estatura, irradiaba una dignidad inconfundible. Llevaba un elegante vestido que, evidentemente, estaba hecho a medida. Tenía el pelo cuidadosamente peinado y sus ojos reflejaban la inteligencia que Stefan había esperado encontrar en su currículum. Stefan entró y no cometió el error que muchas personas habrían cometido en esa situación. No se quedó mirando el cuerpo de Carmen. No mostró ninguna sorpresa o incomodidad visible. No la trató con excesiva cautela o condescendencia. En cambio, la miró directamente a los ojos, le entregó las flores con una sonrisa natural y le dijo con sincera calidez en la voz lo mucho que le alegraba tener la oportunidad de trabajar con ella. Luego la siguió al salón, donde mantuvieron la entrevista, y durante la siguiente hora, Stefan demostró su mayor habilidad. El arte de ser exactamente lo que el otro necesitaba. Carmen habló de sus problemas médicos, de su frustración con los médicos que presentaban su peso como un fracaso personal, de su miedo a la creciente inmovilidad. Stefan la escuchó con una expresión de profunda compasión, asintiendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas reflexivas y compartiendo historias de su supuesta experiencia en el cuidado de personas que reflejaban exactamente las preocupaciones de Carmen. Habló de dignidad, respeto, la importancia de ver a las personas como personas completas, no solo como sus limitaciones. Cada palabra era una mentira, pero era el tipo de mentira que Carmen quería oír, necesitaba oír después de años de juicios y marginación. Al final de la conversación, Carmen le ofreció el puesto a Stefan y él aceptó con fingida humildad. Acordaron que vendría 3 veces por semana para ayudar con las compras, las tareas domésticas y otras necesidades prácticas. El sueldo era incluso más generoso de lo que Stefan había esperado, y cuando salió del apartamento de Carmen, apenas pudo reprimir la sonrisa que se dibujó en sus labios. La tenía en el bote. La trampa estaba tendida. La presa no sospechaba nada. Y pronto Stefan comenzaría a extraer lo que realmente quería. No solo 2.000 euros al mes por un trabajo honesto, sino acceso a toda la fortuna que esta ingenua mujer mexicana había acumulado en 3 décadas de duro trabajo. Para Stefan Weber, esto no era el comienzo de una relación laboral, era el comienzo de su mayor golpe.
Los primeros 3 meses en los que Stefan Weber trabajó para Carmen Schneider fueron una obra maestra de manipulación psicológica. Llegaba puntual, a veces incluso antes, con una sonrisa que nunca parecía falsa. Realizaba las tareas acordadas con una eficiencia que impresionaba a Carmen y añadía pequeños gestos espontáneos que aumentaban su gratitud. Cuando iba de compras, no solo traía las cosas de la lista, sino también pequeñas sorpresas. Mangos frescos que había encontrado en una tienda especial, porque recordaba que Carmen había mencionado una vez lo mucho que echaba de menos las frutas mexicanas. Una vela con aroma a vainilla, porque había notado que su salón olía a vainilla y supuso que era su aroma favorito. Esos detalles no eran casualidad. Stefan había catalogado cada palabra que Carmen decía y utilizaba esa información para hacerse indispensable. Carmen empezó a esperar con ilusión las visitas de Stefan. Después de años de soledad, era un alivio tener a alguien con quien hablar. Stefan le hacía preguntas sobre su vida en México, sobre su familia, sobre sus sueños. Se reía en los momentos adecuados, mostraba empatía y la animaba a compartir más cosas. Lo que Carmen no se daba cuenta era que cada conversación profundizaba la comprensión de Stefan sobre su vulnerabilidad. En el tercer mes de su empleo, Stefan sugirió que podría aumentar sus horas de trabajo. Carmen mencionó lo difícil que le resultaba realizar ciertas tareas domésticas y Stefan se ofreció inmediatamente a venir 5 días a la semana en lugar de 3. Las horas adicionales significaban más dinero, pero Carmen podía permitírselo y la ayuda era bienvenida. Lo que no se dio cuenta era que con ello, Stefan estaba ampliando sistemáticamente su presencia en su vida, pasando de ser un asistente a una figura constante en la que ella dependía cada vez más. Empezó a ocuparse de cosas que antes Carmen hacía ella misma: el pago de sus facturas, la coordinación con sus inquilinos, incluso el pedido de sus medicamentos. Cada vez, Stefan presentaba estas tareas como un alivio, como una forma de ahorrarle estrés a Carmen. En el 6.º mes, Stefan dio el paso decisivo. Carmen había pasado una noche dolorosa y cuando Stefan llegó a la mañana siguiente, le propuso mudarse a la habitación de invitados para estar disponible por la noche. Carmen dudó al principio, pero tras otra noche de insomnio, aceptó. Stefan se mudó y así comenzó la segunda fase de su estrategia. Con su presencia constante en el apartamento, Stefan podía ahora observar y controlar todos los aspectos de la vida de Carmen. Sabía cuándo dormía, qué comía, quién la llamaba. Poco a poco comenzó a filtrar sus conexiones con el mundo exterior. Cuando el hermano de Carmen llamaba desde México y Stefan contestaba el teléfono, mencionaba de pasada que Carmen estaba descansando y no quería que la molestaran. Cuando su antigua compañera de trabajo quería visitarla, Stefan explicaba que Carmen no se encontraba bien y prefería posponer la visita. Cada vez presentaba estas intervenciones como una forma de protección, como una preocupación por el bienestar de Carmen. Al principio, Carmen no se dio cuenta del progresivo aislamiento. Estaba cansada, su salud seguía empeorando y era más fácil dejar que Stefan se ocupara de los detalles prácticos de su vida. Pero en el 2.º año de su relación, comenzaron a producirse sutiles cambios en el comportamiento de Stefan. La amabilidad seguía ahí, pero cada vez estaba más salpicada de críticas. Stefan mencionó que Carmen quizá comía demasiado. Sugirió que su aumento de peso no solo se debía a razones médicas, sino también a una falta de disciplina. Cuando Carmen intentó explicarle que sus médicos le habían asegurado que el principal problema era su metabolismo, Stefan la interrumpió de forma suave pero firme.
Afirmó que había investigado en Internet y que había muchas historias de éxito de personas que habían controlado su peso con fuerza de voluntad. Quizás si Carmen se esforzara más. Esos comentarios eran como un veneno que se filtraba en la confianza de Carmen. Empezó a interpretar sus sensaciones de hambre como una debilidad. Stefan aprovechó esa inseguridad para tomar el control de su alimentación. Las raciones eran cada vez más pequeñas. Cuando Carmen decía que tenía hambre, Stefan le recordaba que era necesario ser disciplinado. En realidad, era el comienzo de una cruel campaña para debilitar físicamente a Carmen. La explotación financiera comenzó al mismo tiempo. Stefan ahora tenía acceso a las cuentas bancarias de Carmen, supuestamente para pagar las facturas de manera más eficiente. Comenzó a desviar pequeñas cantidades tan hábilmente que Carmen no se dio cuenta al principio. 50 euros por aquí, 100 euros por allá, siempre con explicaciones plausibles en caso de que ella preguntara. Artículos para el hogar, reparaciones, gastos médicos. Las cantidades fueron aumentando con el tiempo. Stefan se compró ropa nueva con la tarjeta de crédito de Carmen, explicando que debía tener un aspecto presentable cuando representaba sus intereses. Alquiló un coche porque era más práctico que el transporte público. En un año, Stefan había extraído más de 50.000 euros del patrimonio de Carmen y ella solo tenía una vaga idea de dónde había ido a parar el dinero. Cuando Carmen alcanzó los 360 kilos en el tercer año de su acuerdo, se había quedado casi completamente postrada en cama. Sus rodillas ya no podían soportar su peso, ni siquiera con ayuda. Pasaba los días en una cama especialmente reforzada, rodeada de aparatos médicos que controlaban su presión arterial y su saturación de oxígeno. Su mundo se había reducido a esa única habitación, y Stefan era el guardián entre ella y todo lo demás. Controlaba quién la veía, qué comía, qué información recibía. Carmen había dejado de hablar regularmente con su familia en México. Stefan explicaba que la diferencia horaria era difícil, que su familia solo la alteraba con sus constantes preocupaciones. Era mejor que Carmen se centrara en su salud, en los aspectos positivos de su vida. Pero, ¿qué aspectos positivos quedaban? Carmen yacía en una cama, incapaz de moverse, dependiente de un hombre que era su única conexión con el mundo. Y ese hombre la trataba cada vez con un desprecio apenas disimulado. La máscara de amabilidad comenzó a caerse. Stefan le gritaba cuando ella pedía comida, suspiraba dramáticamente cuando ella pedía ayuda para darse la vuelta en la cama. A menudo mencionaba lo difícil que era cuidar de ella, lo mucho que había renunciado para quedarse con ella. Carmen se sentía culpable, una carga, y esos sentimientos de culpa la hacían aún más dependiente de la supuesta bondad de Stefan. En marzo de 2023, la situación de Carmen llegó a un punto crítico. Su peso había alcanzado los 380 kilogramos, y sus médicos le advirtieron que, sin una intervención inmediata, sus órganos comenzarían a fallar. La cirugía bariátrica ya no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Carmen quería concertar consultas con especialistas, quería explorar sus opciones, quería luchar. Pero cada vez que sacaba el tema, Stefan encontraba razones por las que no era el momento adecuado. Estaba demasiado débil para una operación, los médicos estaban demasiado lejos, los costes eran demasiado elevados. Todos los argumentos parecían razonables a primera vista, pero la verdad era más simple y oscura. Stefan no quería que Carmen recuperara la salud. Una Carmen sana podría recuperar su movilidad, volver a tomar el control de su vida, darse cuenta de lo que Stefan le había hecho. Una noche, cuando Stefan creía que Carmen estaba dormida, ella lo oyó hablar por teléfono. Hablaba en voz baja, pero en el silencio del apartamento, Carmen podía entender cada palabra. Hablaba con alguien sobre dinero, sobre su futuro,
sobre la carga que suponía Carmen. Le oyó decir que no podía aguantar mucho más, que la situación se estaba volviendo insostenible. Le oyó reír, una risa fría y sin humor, cuando dijo algo que heló la sangre de Carmen. Pronto se resolverá el problema. Tengo un plan. Carmen yacía en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y por primera vez en años no sentía culpa ni vergüenza, sino puro miedo. El hombre al que había confiado su vida, el hombre que era su única conexión con el mundo, estaba tramando algo, y Carmen tenía la terrible sensación de que ese algo tenía que ver con su fin. Durante las semanas siguientes, Carmen observó a Stefan con nuevos ojos. Vio el desprecio que ya no ocultaba del todo, la impaciencia en sus movimientos, la forma en que la miraba, como si fuera un objeto del que había que deshacerse. Empezó a comprender que estaba en grave peligro, pero estaba atrapada. No podía irse, ni siquiera podía levantarse de la cama sin ayuda. No tenía amigos a los que llamar, su familia estaba a miles de kilómetros de distancia, y aunque les contara la verdad, ¿qué podrían hacer? Carmen se sentía como un ratón en una trampa, y el gato ya le estaba dando vueltas. Pero Carmen Schneider no era la víctima ingenua que Stefan creía que era. Bajo la capa de miedo y desesperación, seguía estando la mujer que había pasado de la pobreza en México al éxito financiero en Alemania. La mujer que había superado obstáculos que habrían quebrado a la mayoría de las personas. Y esa mujer comenzó a planear en silencio. Puede que hubiera perdido el control de su cuerpo, pero no había perdido la cabeza, y lucharía con las únicas armas que le quedaban. Carmen esperó a que Stefan saliera del apartamento a la mañana siguiente para hacer la compra semanal. Le temblaban las manos cuando cogió el viejo móvil que había escondido en un cajón, un dispositivo que Stefan no conocía. Con dificultad escribió un mensaje a su sobrina Sofía en México, la única persona de su familia que hablaba alemán perfectamente. El mensaje era sencillo pero urgente. Necesito ayuda. No se lo digas a nadie. Por favor, llámame a este número. Sofía la llamó en 20 minutos, con voz llena de preocupación. Carmen le contó todo: el aislamiento, las irregularidades financieras, la creciente hostilidad de Stefan, la llamada telefónica que había escuchado. Sofía escuchó en silencio, y cuando Carmen terminó, su sobrina dijo algo que cambió el mundo de Carmen. Tía Carmen, tienes que contactar con un abogado inmediatamente. Cambia tu testamento antes de que sea demasiado tarde. Carmen no había pensado en su testamento en años, pero Sofía tenía razón. Si Stefan realmente estaba tramando algo, Carmen tenía que asegurarse de que nunca se beneficiara de su muerte. Buscó en Internet y encontró un abogado en Bielefeld que hacía visitas a domicilio. Concertó una cita para el miércoles siguiente, un día en el que Stefan solía estar fuera varias horas inspeccionando las propiedades que Carmen tenía en alquiler. Pero Carmen sabía que un testamento no era suficiente. Necesitaba pruebas de lo que Stefan le estaba haciendo. Encargó por Internet una pequeña cámara de vigilancia que parecía un despertador y la hizo enviar a la dirección de Sofía en México, quien a su vez envió el dispositivo por correo urgente a Alemania. Cuando llegó el paquete, Carmen le dijo a Stefan que era un regalo de su familia, un marco de fotos digital. A Stefan no le interesó y hasta la ayudó a colocarlo en su mesita de noche, justo donde Carmen quería. La cámara lo grababa todo. El miércoles 15 de marzo, el abogado llegó como habían acordado. El doctor Klaus Bergmann era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos amables. Stefan había ido a ver las propiedades en alquiler y no volvería hasta dentro de 3 horas. Carmen tenía tiempo. El doctor Bergmann escuchó atentamente mientras Carmen le explicaba su situación.
No hizo preguntas innecesarias, solo tomó notas y asintió ocasionalmente. En 90 minutos, Carmen había cambiado completamente su testamento. Stefan Weber había sido eliminado por completo. Cada centavo de su patrimonio iba ahora a parar a su familia en México, principalmente a su sobrina Sofía, a quien Carmen nombró albacea. El doctor Bergman prometió guardar los documentos en un lugar seguro y no contarle a nadie sobre esta visita. Cuando se fue, Carmen sintió algo parecido al alivio por primera vez en meses. Stefan no recibiría nada. Fuera lo que estuviera planeando, sería en vano. La cámara en su mesita de noche grabó en los días siguientes escenas que más tarde conmocionarían a todos los espectadores. Stefan gritándole a Carmen porque pedía agua. Stefan negándole la comida y diciéndole que ya había comido suficiente. Stefan hablando por teléfono con una mujer y riéndose, mientras Carmen gemía de dolor en el fondo. Cada humillación, cada crueldad quedó documentada. El 17 de marzo ocurrió algo inesperado. Stefan pidió pizza, algo que no había hecho en meses. El olor inundó el apartamento y el estómago de Carmen se retorció de hambre. Solo había comido una sopa ligera en todo el día. Stefan se comió 3 porciones delante de ella y luego guardó las 4 restantes en la nevera. Había una nota pegada en la caja: no tocar. Carmen esperó a que Stefan se durmiera. Luego llamó en voz baja a María, la nueva empleada de limpieza que venía 2 veces por semana. María era una joven española que no hablaba alemán con Stefan y mostraba compasión por Carmen. «Por favor», susurró Carmen, «tráeme 2 trozos de pizza». María dudó, pero la mirada desesperada de Carmen la convenció. Carmen comió lentamente, cada bocado era una pequeña rebelión. La cámara lo grabó todo. Ella no sabía que esa sería su última comida. A las 23:45, Stefan estaba en la cocina mirando fijamente la nevera abierta. Faltaban 2 trozos de pizza. Se le enrojeció la cara y se le hincharon las venas del cuello. Cerró la puerta de la nevera con tanta fuerza que los vasos del armario tintinearon. Entró furioso en el dormitorio. Carmen estaba despierta, con el corazón latiéndole con fuerza. Vio la expresión de sus ojos y supo que algo terrible estaba a punto de suceder. «No has podido evitarlo, ¿verdad?». Su voz era peligrosamente baja. Carmen intentó explicarle que había pasado hambre todo el día, que solo eran 2 trozos, pero Stefan no la escuchó. «¿Sabes a qué renuncio por ti?», gritó entonces. «¿Sabes lo que es verte todos los días? ¡Gorda inútil!». Carmen le suplicó que se calmara, le prometió que no volvería a pasar. La mano de Stefan se movió hacia la lámpara de la mesilla. La levantó, con los nudillos blancos por la tensión. La cámara grababa cada segundo. Stefan golpeó. La lámpara golpeó a Carmen en la cabeza y el dolor explotó en su cráneo. Golpeó otra vez y otra vez. Carmen intentó levantar los brazos para protegerse, pero su cuerpo no le obedeció con la suficiente rapidez. La sangre le corría por la cara. Stefan gritó palabras que más tarde tuvieron que ser borradas de las grabaciones, tan llenas de odio estaban. De repente se detuvo. No por remordimiento, sino porque estaba agotado. Dejó caer la lámpara rota y se quedó allí, respirando con dificultad. Carmen yacía inmóvil, con la cara manchada de sangre y los ojos entrecerrados. Stefan miró fijamente lo que había hecho y por primera vez el pánico se reflejó en su rostro. Salió corriendo de la habitación. Segundos después, Carmen oyó cerrarse la puerta del apartamento. Había huido. Carmen yacía en la oscuridad. Cada respiración le resultaba dolorosa. Con dedos temblorosos, alcanzó el móvil escondido y escribió el único mensaje que aún podía escribir. «Ayuda. Policía. Ahora». Sofía alertó inmediatamente a las autoridades alemanas. A medianoche, la policía irrumpió en el apartamento.
Cuando los paramédicos llevaron a Carmen Schneider al hospital esa noche, sus lesiones eran tan graves que los médicos lucharon por salvarle la vida. Fractura de cráneo, hemorragia cerebral, múltiples laceraciones. Sobrevivió, pero la recuperación le llevaría meses. Stefan Weber fue detenido 3 horas más tarde en un hotel a las afueras de la ciudad. Intentó huir a Polonia, pero la policía fue más rápida. La investigación fue breve. La cámara situada en la mesita de noche de Carmen lo había grabado todo. No solo el acto violento en sí, sino también semanas de abuso emocional, manipulación financiera y crueldad sistemática. Cuando la fiscalía vio el material de vídeo, supo que se trataba de uno de los casos más claros de violencia doméstica que había tramitado jamás. Stefan intentó inicialmente alegar que Carmen le había provocado y que había perdido el control. Pero las grabaciones mostraban a un hombre que había torturado metódicamente a su víctima, no a alguien que había tenido un momento de desesperación. El juicio contra Stefan Weber comenzó en septiembre de 2023 en el Tribunal Regional de Bielefeld. Carmen ya había sido dada de alta del hospital, vivía en una residencia asistida y se recuperaba lentamente. Compareció ante el tribunal por videoconferencia, con el rostro aún marcado por las cicatrices del ataque. Cuando prestó declaración, algunas personas del público lloraron. La fiscal, la doctora Petra Hoffmann, presentó una acusación demoledora. Reprodujo grabaciones de vídeo seleccionadas que mostraban la verdadera cara de Stefan. Los miembros del jurado vieron cómo le gritaba a Carmen, le negaba la comida y la insultaba. Vieron el momento en que levantó la lámpara y la golpeó. Varios miembros del jurado apartaron la mirada. El abogado defensor de Stefan alegó responsabilidad penal atenuada, pero la doctora Hoffmann destruyó esta defensa con los documentos financieros. Stefan había robado más de 50.000 euros. No se trataba de un cuidador estresado, sino de un ladrón calculador. El testimonio más demoledor fue el de María, la limpiadora. Entre lágrimas, describió cómo le había llevado la pizza a Carmen, lo hambrienta que estaba Carmen, cómo le había susurrado: «Por favor, no se lo digas a Stefan». María no sabía que ese simple gesto de humanidad casi había provocado la muerte de Carmen. Se sentía culpable, pero el doctor Hoffmann dejó claro que el único culpable era el hombre que se sentaba en el banquillo de los acusados. El veredicto se dictó tras solo 4 horas de deliberación. Culpable de lesiones graves, culpable de explotación económica, culpable de privación de libertad mediante aislamiento. El juez condenó a Stefan Weber a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Cuando se dictó la sentencia, Stefan se derrumbó. Había creído que su encanto y sus excusas lo salvarían. Pero la cámara había capturado la verdad, y la verdad era implacable. Carmen Schneider nunca volvió al apartamento en el que casi muere. Sofía voló desde México y ayudó a su tía a construir una nueva vida. Con la fortuna de Carmen, crearon la Fundación Hernández Schneider, una organización dedicada a ayudar a las víctimas de violencia doméstica, especialmente a aquellas con discapacidades o problemas de salud que las hacen especialmente vulnerables. La propia Carmen se convirtió en defensora de otras víctimas. Habló en conferencias y compartió su historia con las autoridades policiales para enseñarles a reconocer las señales de alerta. Siempre hacía hincapié en lo mismo. El maltrato no solo se produce con los puños, se produce con palabras, con aislamiento, con el control de la comida y las finanzas. Y le puede pasar a cualquiera, independientemente de su educación, éxito o fuerza. 2 años después del ataque, Carmen finalmente se sometió a la cirugía bariátrica que Stefan le había negado durante tanto tiempo. La operación fue un éxito. Empezó a perder peso.
Recuperó la movilidad y por primera vez en años pudo volver a caminar sin ayuda. En su 56 cumpleaños, Sofía publicó una foto de Carmen en la página web de la fundación. Carmen estaba de pie, apoyada en un bastón, pero de pie, con una amplia sonrisa en el rostro. El título debajo de la foto decía «Superviviente, luchadora, esperanza». Stefan Weber sigue hoy en prisión. No saldrá en libertad hasta el año 2031 como muy pronto. Carmen vive su vida rodeada de su familia, con un propósito y con la certeza de que no solo ha sobrevivido, sino que también está salvando a otros.